una difusora de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Soy Arturo Aguirre y les agradezco el favor de su sintonía, que este viernes 11 de mayo del 2018 estén con nosotros. Y saludo con mucho gusto al ingeniero Mario Solórzano. Ingeniero, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y a todo el público que nos escucha. Él es el encargado del área académica de esta Universidad Mexicana de Educación a Distancia, y el día de hoy, y el Colegio de Morelos, cuyo rector es precisamente el doctor Luis Tamayo, pues se habla de esta colaboración, y el día de hoy viene a hacernos una invitación para un congreso internacional del Centro de Estudios de la Cultura, un tema muy interesante que además es reconocido a nivel internacional. Doctor, platíquenos más acerca de esto, por favor. Sí, miren, el congreso se denomina de Guerra y Muerte, lo organiza el Centro de Estudios de la Cultura del Colegio de Morelos. Esto es siguiendo una serie de eventos que se están realizando en Europa, precisamente porque en este año 2018 se cumple el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, ese evento fratricida que dañó y generó, y muchos lo ubican como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Tomando en cuenta esas celebraciones y sabiendo que nuestro país se encuentra en este momento en una situación que realmente es una guerra de baja intensidad, iniciada hace ya más de casi 12 años en nuestro país, una guerra contra el narco, como la denominó inicialmente Felipe Calderón, que ha cobrado ya más de 200,000 muertos y ha costado, según estimaciones de algunas agencias, 2 billones de dólares, no 2,000 millones de, no, 2 billones en sentido de nuestra cultura, 2 billones de dólares. Tomando en cuenta esta correlación entre la guerra que hay actualmente en nuestro país y lo que se está celebrando a nivel internacional, decidimos hacer este congreso. Invitamos precisamente a la autora Françoise Dabuan, quien lleva en la Escuela de Altos Estudios de París un seminario que se llama La locura de las guerras. Y es una de las principales conocedoras de este tema desde hace décadas en Europa. Entonces le invitamos a nuestro país, y en colaboración con l'École d'études en Sciences Sociales estamos organizando este congreso, que no solamente la va a tener a ella como la profesora invitada en el precongreso, sino otra serie de ponentes que vienen de muchos lugares de nuestro país, no solo psicoanalistas como la doctora Dabuan, sino también economistas, historiadores, sociólogos, etcétera. Muy bien, ¿y qué aprenderemos acerca de la guerra y la muerte? Porque se dice, por ejemplo, que las guerras, eran primero por conquistar territorio, después de carácter religioso, después de carácter ideológico, luego de carácter financiero. Sí. Y tienen varios conceptos, pero incluso se habla de una selección, ¿no? O una purga de la especie humana. Entonces, dentro de todos estos conceptos, llama la atención que se haga este programa internacional dictado por una especialista en el tema, reconocida a nivel mundial. Así es. Sí, no, la guerra es un fenómeno que ha sido muy estudiado. Incluso el doctor José Carlos Melesio va a hablar de la función social de la guerra. Es muy interesante, da para mucho. Y la guerra no es solamente aquella que desarrollan los ejércitos, también se dan guerras al interior de las familias, al interior de las parejas. Es aquello que algunas personas las mantiene incluso vivas. Sí, hay algunos que mencionan que el estado natural del hombre es la guerra. Bueno, si usted se remonta hasta Heráclito, se va a encontrar que el polemos era sí, que se traduce habitualmente como guerra, como el motor de todo, el motor de la vida. Y ciertamente, si lo pensamos la guerra como aquello que genera cambio, pues sí, por supuesto. El asunto es que hay un autor muy, muy interesante que se llama Ernst Bloch, un pensador alemán, el cual planteaba que hay dos maneras de entender la guerra. En alemán existen dos conceptos, el concepto de Kampf y el concepto de Krieg.
Kampf se traduce más habitualmente como lucha en castellano. Krieg se traduce así como guerra. Y él decía, Bloch, que de lo que se trataba en nuestra cultura es tratar de transformar las guerras en luchas, porque la guerra es contra otro, mientras que la lucha es con otro por. Ajá. Exactamente. O sea, con un objetivo común. Exacto. Ajá. Avanzar en la creación de la conciencia planetaria implica, según Bloch, dejar atrás las guerras y constituir un proceso de cambio donde el otro es mi aliado para alcanzar un objetivo, para producir un cambio. Eso suena bastante interesante, porque no es lo mismo pelear contra otro que luchar con otro para algo más arriba, ¿no? Sí, y además porque usted sabe, si uno ve las historias de las guerras, pues la verdad, acuérdese de Mariano Azuela en Los de Abajo, donde al final la gente ni sabía para qué estaba peleando en la Revolución Mexicana. Esa sensación de, ¿y para qué estoy aquí? No sé, acuérdese la canción de Le Deserteur de Boris Vian, ajá, que le mando una carta porque voy a desertar de la guerra. O sea, yo no voy a matar a mis congéneres. Sí, sí, es muy interesante. Y además nos dice usted, doctor, que este seminario que será a partir del lunes 14. Comienza el seminario precongreso, va a ser 3 días, lunes 14, martes 15, miércoles 16. Esto lo vamos a realizar en un jardín que es precioso, que aquí en Cuernavaca, que es el jardín que está, un jardín de eventos que está en Cerrito 189, 6 hectáreas realmente hermosas. Va a ser de lunes, martes y miércoles de 4 de la tarde a 8 de la noche, el seminario precongreso a cargo de la doctora Françoise Dabuan. Y ya el congreso va a ser el jueves 17, el viernes 18, todo el día, desde las 9 hasta las 7 de la noche. Y el sábado solamente una pequeña sección de las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Muy interesante porque mi estimado doctor, perdón, ingeniero Mario Solórzano, maestro Mario Solórzano, hay un precongreso 14, 15 y 16 de mayo de las 4 a las 8 de la noche y ya el congreso el 17, 18 y 19 de mayo de las 9 a las 7, 8 de la noche, 7, 8 de la noche va a variar, depende del día. Intenso, bastante intenso, pero los temas son muy atractivos. Por ejemplo, el jueves 17 de mayo, La locura de las guerras con François Dabuan. La historia de Gilgamesh entre la muerte y el amor, la guerra de Troya, guerra y muerte en la Bagdad Gita. Déjame hablar de esa primera mesa, porque ahí tenemos 3 especialistas muy interesantes. Carlos Conde, que es un joven psicoanalista, va a hablar de la epopeya de Gilgamesh, esto que es que aparece de las primeras culturas en el mundo, la Sumeria. Y después tenemos a 2 especialistas interesantísimas, la doctora Rosa Verónica Peinado, que nos habla de la guerra de Troya y los efectos que tiene una cuestión literaria, Sí. generadora de guerra. ¿No? Acuérdense que Alejandro el Magno decía que él quería ser como Aquiles, cuando Aquiles es un personaje literario. Schliemann sí es cierto que él planteó que había existido Troya, pero la autora Peinado lo está poniendo esas cuestiones esas tesis en cuestión. O sea, va a ser un trabajo que creo que va a ser realmente muy interesante. Y finalmente la doctora Elsa Cross, Premio Nacional de Ciencias y Artes, pues va a hablar de su pasión, que es la cultura hindú, y nos va a hablar del Bhagavad Gita. Hay poca gente que conozca mejor la cultura hindú en nuestro país como la doctora Elsa Cross. Bien, después, ese mismo día, el jueves 17 de mayo ya en la tarde, Ángel Pereira nos hablará del Aikido, un camino de guerra hacia la verdad. Sí, Ángel es también un joven psicoanalista tabasqueño que es un practicante de Aikido de toda la vida, que es un arte marcial realmente muy interesante. Todo el arte de la guerra que proviene de las culturas orientales, la comprensión que tienen ellos de eso, desde el Sun Tzu, el arte de la guerra, pero mucho más. El Aikido es una práctica bastante moderna en ese sentido, pero que retoma toda esa importantísima tradición donde, para recordar a Sun Tzu, él decía,
si no tienes la certeza de que vas a ganarle al oponente, mejor ni inicies la batalla. Así es. Ojalá hubiera pensado eso Calderón. Nos hubiera ahorrado 200,000 Bueno, muertes. hay una cuestión importante que decía Luis Donaldo Colosio, que desafortunadamente desapareció físicamente, Sí, sí, pero él sí. mencionaba que él les enseñaba a su grupo, a sus colaboradores, poesía, y por supuesto, el primer libro que tenían que leer era El arte de la guerra de Sun Tzu, porque mencionaba que el arte de la guerra es el arte del engaño. Ya. Cuando estés débil, muéstrate fuerte. Cuando estés fuerte, muéstrate débil. Entonces, bueno, esa cuestión que usted bien acaba de señalar, si no tienes la certeza de que vas a ganar una victoria, mejor no la libres. Y la otra, no abras tantos frentes Claro. que no los puedas atender. Así Eso es. nos habla también de otros gobernantes que abren, o gobernantes, o empresarios, o candidatos, o en la misma vida. Uno tiene confrontaciones con tanta gente que al rato donde menos uno imagina, Sí. ahí lo debilitan de más a uno. Y bueno, otro tema interesante, la vigilia mortificada con Carmen Tinajero y con Julio Ortega, el dios Thanatos y su fuerza. Sí, bueno, Carmen es también una psicoanalista de la École Canadienne de Psychanalyse. Julio es de la Internacional Psicoanalítica. Eh, y son, digamos, posiciones realmente muy interesantes. Julio va a hablar de Thanatos, acuérdense, Freud escribe un libro que se llama Más allá del principio del placer, donde plantea dos tipos de pulsión humana, de impulso humano, el que nos lleva hacia el amor, hacia la construcción de entidades cada vez más grandes, y lo que nos lleva a la destrucción. El primero es Eros y el segundo es Thanatos. Y bueno, Julio, siguiendo esa tradición freudiana, se va a referir a lo segundo. Muy bien, en la mesa 3 nos decía ya hace rato José Carlos Melesio va a hablar acerca de la función social de la guerra y Ricardo Pérez Monfort de prejuicios e irracionalidades, el origen de la guerra contra las drogas en México. Sí, sí, Ricardo se va a tomar el toro por los cuernos. Supongo que también José Carlos. En este programa faltó indicar que vamos a tener también a Pepe Iturriaga, Ah, al gran Pepe Iturriaga, que lo queremos muchísimo, que autor no, de muchos sí, libros. que no está en este programita, pero sí ya en el digital y en el que está en la página web. Pepe Iturriaga va a hablar de la mirada de los otros. ¿Ah? Sí, él es autor de los libros 100 extranjeros en Exacto. Morelos y otros 100 extranjeros en Morelos. Y ha escrito textos sobre extranjeros de todos los lugares del país, de Sí. como casi todos los estados de México. Sí, es cuando nos damos cuenta que nosotros, hace rato platicábamos con algunas personas y decíamos que quienes estamos acostumbrados al paraíso, a veces lo que hacemos es maltratar al paraíso, hablando de Cuernavaca, ¿no? Pero otra gente que viene, como la señora que fundó el Hotel Bellavista, una londinense, recuerdo, ahorita se me va su nombre, pero ella hablaba y decía, las flores que eran tan caras allá en Inglaterra, aquí crecían a la vera del camino, yendo hacia San Antón. Ya. Entonces, decía, Cuernavaca es un paraíso, es algo de veras que era exquisito por sus microclimas, ¿no? Bueno, Sí. el viernes 18 de mayo, ¿cómo poner en palabras lo que no se puede decir con José Eduardo Tapán? No, esa es la de Polita Mejía Rice. Sí, Ah, de Pola Mejía Raíz, exacto. sí, de Y José Polita. Eduardo Tapán, el porqué de esta guerra. Sí, Tappan se va a referir directamente a lo que está pasando en México. El porqué de esta guerra. Hipólita va a hacer un trabajo digamos, más lacaniano. Ella es integrante también de la École Canadienne de Psychanalyse. Bueno, y eso es algo muy importante, aquí sí lo voy a decir yo como comunicador, Sí, porque ahí es una cuestión importante de que hay dos países muy, muy peligrosos, dicen, hay dos profesiones en México que son la de cura y la de periodista, y ha habido muchos asesinatos en este sexenio. ya. Entonces, ¿cómo poner en palabras lo que no se puede decir? Sí. Yo le agregaría públicamente, ¿no? Porque constituye un riesgo para quien lo dice. Claro. Bien, alguien tiene que morir con Carlos Fernández Gaos. Sí, Carlos, él fue director del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Es un psicoanalista vecindado aquí en Cuernavaca desde hace varias décadas, no, años, creo que no sé si llega a más de una década. Es muy brillante.
Estimado Mario, ¿qué vamos a tener en la mesa número 5? Bien, continuando con este bello programa y enriquecedor definitivamente para conocer realmente desde la evolución del ser humano cómo ha vivido en la guerra, Sí. con distintas acepciones de motivos, ¿no? Sí, A sí, los sí. que tienen que llegar, ¿no? En esta mesa 5 tenemos a Teresa Nava con La furia y el hambre, Sí. Alejandra Cantoral con Los viajes del inframundo al inframundo, un encuentro entre la literatura y el psicoanálisis, y Alejandro Salamonovitz. Ajá. Que Patria o muerte, de entierros y destierros. Sí, esta mesa está destinada a literatos que conversen con psicoanalistas. Eso Tere Nava también fue integrante de la École Lacanía, en este momento ya no, pero sigue es una lectora feroz, de una calidad excepcional. Y Alejandra Cantoral también, ella viene de Morelia, y también le encanta la literatura y hace vínculos muy brillantes. Y Alejandro seguramente nos va a hablar de lo que ya viene trabajando hace años, y es lo que ha pasado, lo pasó en la Alemania nazi con los judíos. Es una experiencia muy interesante la que nos cuenta. La mesa número 6, estimado doctor, ingeniero. Sí, la mesa número 6 con Guadalupe Rocha, El apremio de la muerte, Mario Domínguez Alquicira con El fin de la guerra o los sueños de un loco, Lucía Rangel con Un desequilibrado en tiempos de la Guerra Fría, relato de un pastelero. Sí, estos siguen siendo psicoanalistas. Lupita Rocha, que está aquí en Cuernavaca, que tiene una práctica de hace muchos años en sepsis. Mario Domínguez Alquicira, él está en Montefénix, tiene una tradición muy larga de trabajo en adicciones. Y Lucía Rangel es miembro de la editorial psicoanalítica de La Letra, dirige la revista Me cayó el 20 de la École Lacanienne de Psychanalyse, y bueno, sí, realmente va a ser un lujo tener ponentes de esta calidad. En la mesa 7 continuarán Alfredo Huerta con La guerra y fragilidad, apuntes de una colectividad rota, y Luis Fernando Macías con Pulsión de muerte, guerra que emerge en familia. Sí, aquí tenemos otro amigo que viene de Morelia, Alfredo Huerta, formado en Querétaro. Él también nos va a hablar de la experiencia mexicana, y Luis Fernando Macías, que viene de Guanajuato, que es de los fundadores del Circo Psicoanalítico en Guanajuato. Vuelve al tema freudiano, pero lo centra en la cuestión familiar. Sí, el sábado 19, a partir de las 10 de la mañana, se analizará el tema Salud Mental y Violencia. Asociación de Salud Mental Fray Bernardino Álvarez, Asociación Civil, y por su coordinador Antonio Ruiz Tabiel. Y a las 12, de 12 a 13:30, la conferencia magistral por el doctor Luis Tamayo, La autonomía solidaria, una noción clave para detener la guerra. Sí, el sábado vamos a hacer dos actividades. La primera es un regalo. Viene el núcleo base, el núcleo fundador de la asociación del gran hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, que es el Fray Bernardino Álvarez. Viene su director, viene el presidente de la asociación, viene uno de los mejores psicoanalistas de México, que es el doctor Antonio Ruiz Tabiel, alumno de Fromm, y van a trabajar de un caso, y van a hablar de cómo se presenta la guerra en los casos concretos. Va a ser una especie de ateneo clínico muy interesante. Muy bien, esto sin duda alguna, para todos ustedes que nos están escuchando, reflexionar sobre este tema es clave en un México que desde hace más de una década inició una guerra intestina, la denominada Guerra contra el Narco, iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón y continuada por la administración de Enrique Peña Nieto. Una guerra que ya ha causado centenares de miles de víctimas y más de 2 billones con B, al erario público, sin haber vencido a los narcos ni detenido el consumo de drogas, sobre todo entre la población más joven y de menores recursos. Así es que reflexionar sobre la guerra y la muerte será, por lo tanto, el objetivo de este coloquio, el cual aspira a brindar luz sobre un fenómeno que en nuestros días sigue desgarrando a nuestra nación. Doctor,
el costo del seminario y el congreso. Bueno, el costo de recuperación es de 2,000 pesos, pero tenemos 50% de descuento para maestros y estudiantes. Y bueno, para nuestros alumnos del colegio es gratuito. Está bastante atractivo. Desde entonces hablamos que el preseminario o el precongreso es 14, 15 y 16, y ya el congreso es 17, 18 y 19. Una semana completa. Toda la semana. Para hablar acerca de la guerra y la muerte. Indudablemente que tendremos, cada vez es más utilizado en las empresas las estrategias de guerra, mi estimado doctor, mi estimado ingeniero Mario Solórzano. Ya próximamente tendrás tu grado, seguramente, Sí. ya te estoy viendo. Y se aplican, doctor, doctor Tamayo, las estrategias de guerra se aplican más en las empresas. Ya. Por ejemplo, se dicen las 36 estrategias chinas. La primera, crear algo a partir de nada. Se aplica a través de la mercadotecnia y a través de muchas cosas, y sobre todo a veces en las campañas políticas se utiliza en el mundo de los negocios. Es que es muy interesante, pero sobre todo primero hacer la reflexión sobre esta guerra que le ha costado mucho a México. Sí, sería realmente bueno que nos detuviésemos a pensar qué es lo que hemos hecho con nuestro país. Eso es lo importante. Nuestro país, decía, el país que no nos fue heredado por nuestros padres, sino que nos ha sido prestado por nuestros hijos. Así es que los esperamos. El número telefónico, ¿algún número telefónico, doctor? Por favor. Sí, claro que sí, el 318-0125 al 27. Aquí les dan todos los informes sobre el Congreso. Tenemos también un correo electrónico donde se pueden dirigir sin problema, que es Congreso Guerra y Muerte @elcolegiodemorelos.edu.mx. En este correo se reciben cualquier tipo de pregunta y se dan los mejores informes. Muy bien, es el 318-0125 al 27, y el correo electrónico Congreso Guerra y Muerte @elcolegiodemorelos.edu.mx. Para todos ustedes, recuerden que pues tiene un costo bastante accesible, con una excelente participación, con gente de excelente nivel a nivel mundial. Y en un lugar hermosísimo, además. Y en un lugar hermosísimo, además incluye comidas, ¿verdad? No incluye la comida. Pusimos un mapa donde están todos los restaurantes que tenemos cerca, que están en todo el rango, desde una pizzería, digamos, muy barata, que está a 1,5 cuadras. Ya me han recomendado una pizza al horno, dice. Exacto, ¿no? Muy ricas. Muy rica y muy barata. Y está cerquita otro restaurante a media cuadra, hay otra cuadra hacia Avenida Morelos, o sea, está muy bien ubicado. Muy bien, pues ahí está la invitación para este Congreso Internacional del Centro de Estudios de la Cultura de Guerra y de Muerte, presentado por el Colegio de Morelos. Doctor Luis Tamayo, rector del Colegio de Morelos, le agradecemos mucho su visita a Radio UMED. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos entonces, mi estimado ingeniero un Mario saludo Solórzano. y una felicitación por este evento que van a iniciar y que esperamos sea de gran éxito para todos. Ahí nos vemos. Espero que sí. Ahí los vemos y ahí los saludamos. Hasta entonces, pásenla muy bien.